They all love me. As a businessman, I could have gotten anything from anybody. You're fired. Get out of here. La historia de Donald J. Trump no es simplemente la crónica de un promotor inmobiliario que alcanzó la presidencia de los Estados Unidos. Es un estudio de caso sobre la transmutación del capital tangible en capital simbólico y finalmente en una infraestructura de poder digital. En el año 2026, las estimaciones de su fortuna y la naturaleza de sus activos han experimentado una metamorfosis que pocos analistas habrían predicho durante las crisis de deuda de los años 90. Este informe analiza exhaustivamente cada etapa de su desarrollo, desde las raíces en los distritos periféricos de Nueva York hasta la consolidación de un imperio basado en la atención, el licenciamiento y las finanzas descentralizadas. El gancho del sueño americano, la paradoja del origen. Antes de consolidarse como uno de los empresarios más reconocidos a nivel global, el individuo que el mundo conoce como Donald Trump era un joven graduado con una ambición que desafiaba las estructuras establecidas del real estate en Manhattan. La narrativa popular a menudo oscila entre el mito del hombre hecho a sí mismo y el heredero de una fortuna consolidada, pero la realidad técnica indica que su inicio fue un híbrido de privilegio y una necesidad patológica de validación en círculos que inicialmente lo rechazaron. Pocos observadores en 1968 podrían haber anticipado que aquel joven que comenzó gestionando complejos de apartamentos de clase media en Queens terminaría construyendo un imperio valorado en miles de millones de dólares, atravesando 6 procesos de reestructuración de deuda bajo el capítulo 11 y regresando a la cima de la lista Forbes en 2025. Su historia no comenzó con una riqueza absoluta, sino con una serie de dificultades estratégicas, rechazos de la élite en Manhattan y decisiones que cambiarían el curso de la marca Trump para siempre. Raíces y formación. El legado de Fred Trump y la disciplina de Queens. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en la comunidad de Jamaica Estates, en el distrito de Queens, Nueva York. Fue el cuarto de 5 hijos de Mary Ann MacLeod, una inmigrante escocesa, y Frederick Christ Trump, un promotor inmobiliario, hijo de inmigrantes alemanes. Aunque la familia vivía en una mansión de 23 habitaciones con personal de servicio y chofer, el ambiente hogareño estaba imbuido de una ética de trabajo austera y competitiva dictada por Fred Trump. Fred Trump había construido su fortuna durante la Gran Depresión y la posguerra, enfocándose en viviendas de bajo costo y apartamentos para la clase media en Brooklyn y Queens. Su enfoque comercial era pragmático. Era conocido por recolectar clavos usados para ahorrar costos y mezclar sus propias soluciones de limpieza. Esta mentalidad de cada centavo cuenta fue la primera lección económica de Donald. Sin embargo, el joven Trump mostraba una rebeldía que preocupaba a sus padres. A los 13 años fue enviado a la Academia Militar de Nueva York para instilarle disciplina tras varios problemas de conducta. Esta educación militar no solo templó su carácter confrontativo, sino que le proporcionó una estructura de pensamiento jerárquica y una visión de la vida como un campo de batalla constante. Durante sus años en la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, Trump comenzó a conceptualizar su expansión hacia Manhattan. Mientras sus contemporáneos soñaban con empleos corporativos tradicionales, él imaginaba transformar el horizonte de la ciudad. Sin embargo, su padre era escéptico respecto al mercado de Manhattan, prefiriendo la seguridad de los subsidios gubernamentales y los alquileres estables de los distritos exteriores. El primer gran fracaso y la lección de Cincinnati. Swifton Village. El primer gran desafío de Donald Trump como líder de proyecto ocurrió con la adquisición y gestión de Swifton Village en Cincinnati, Ohio. En 1964, Fred Trump compró este complejo de 1.200 unidades que estaba en ejecución hipotecaria por $5.7 millones. Donald fue el encargado de revitalizar la propiedad, que estaba medio vacía y en un estado deplorable. En esta etapa, Trump aplicó una estrategia que luego sería su firma: la renovación cosmética agresiva combinada con una campaña de relaciones públicas intensiva. Invirtió $500,000 en pintura, pavimentación y nuevos electrodomésticos y logró elevar la ocupación a 100%. Sin embargo, el éxito fue agridulce.
A pesar de la mejora física, el complejo se vio envuelto en acusaciones de discriminación racial, lo que llevó a demandas legales que fueron silenciosamente resueltas bajo la dirección de su padre. En 1972, los Trump vendieron Swifton Village por $6.7 millones. Aunque obtuvieron una ganancia, Fred Trump calificó la inversión como un Mexican standoff o un punto muerto, sugiriendo que el esfuerzo y el riesgo no compensaron el retorno en comparación con otros mercados. Para Donald, esta fue una lección valiosa. El trabajo duro en un mercado secundario para viviendas de clase media no proporcionaba el prestigio ni los márgenes de beneficio que él buscaba. Cincinnati fue el catalizador que lo impulsó definitivamente a dejar la sombra de su padre en Queens y apostar por el epicentro del mundo financiero. La decisión que cambió todo: el Hotel Commodore y la crisis de Nueva York. A mediados de la década de 1970, la ciudad de Nueva York atravesaba su peor crisis financiera. Con la ciudad al borde de la quiebra y la huida masiva de capitales, Donald Trump tomó una decisión que la mayoría de los inversores veteranos consideraba suicida: apostar por una renovación masiva en la calle 42. El objeto de su visión era el Hotel Commodore, una estructura decadente situada junto a Grand Central Terminal que se había convertido en un refugio de la delincuencia y el abandono. Trump comprendió que la ubicación era superior a pesar del estado del edificio. Utilizó la desesperación de la ciudad como su principal herramienta de negociación. Logró un acuerdo sin precedentes, una exención de impuestos de 40 años, la primera otorgada a una propiedad comercial en la historia de Nueva York. Además, convenció a la Hyatt Corporation de asociarse con él, aportando la credibilidad operativa que él aún no poseía. The Bowery Savings Bank. Rediseño estético, fachada de vidrio espejo, estilo modernista de los 80, riesgo político, negociación directa con el alcalde Ed Koch y el gobernador Hugh Carey. La transformación del Commodore en el Grand Hyatt New York, finalizada en 1980, fue un éxito rotundo. Abrió justo cuando la economía de los años 80 comenzaba a recuperarse, permitiendo que las habitaciones se alquilaran por precios récord. Este proyecto no solo le dio independencia financiera de su padre, sino que estableció su nombre como un sinónimo de revitalización urbana y lujo agresivo. El éxito del Hyatt fue el trampolín para su siguiente y más icónica apuesta: Trump Tower en la Quinta Avenida. La construcción del imperio, Trump Tower y la expansión al juego. En 1983, Trump completó Trump Tower, un rascacielos de 58 pisos que desafiaba las convenciones arquitectónicas de la época con su atril de mármol rosa y su cascada interior. El desarrollo de este edificio fue una obra maestra de la negociación de derechos de aire y zonificación, involucrando acuerdos complejos con la tienda Bond with Teller y la Equitable Life Assurance Company. Trump Tower se convirtió en el epicentro de su marca, albergando su residencia personal como las oficinas centrales de The Trump Organization. Con el nombre Trump ya consolidado en Manhattan, la expansión hacia Atlantic City fue el siguiente paso lógico en su búsqueda de crecimiento acelerado. Trump vio en los casinos una fuente de flujo de caja masivo que podría financiar proyectos inmobiliarios aún mayores. Sin embargo, este sector también introdujo niveles de apalancamiento financiero que pondrían en riesgo toda su estructura. Las crisis que casi lo destruyen. Las bancarrotas de los 90. El año 2000 marcó el inicio de un colapso que puso a prueba la resiliencia de la marca Trump. La combinación de una recesión nacional, el exceso de oferta en el mercado de casinos y una deuda personal masiva de casi $1.000 millones llevó su imperio al borde de la liquidación total. En 1991, Trump se vio obligado a declarar la primera de lo que serían 6 bancarrotas empresariales bajo el capítulo 11. Durante este periodo, la prensa ridiculizó su caída con titulares como "Uh-oh".
Sin embargo, Trump utilizó una táctica de negociación audaz. Convenció a sus creedores que era más valioso vivo que muerto. El renacimiento mediático y la fortuna en la era digital. El resurgimiento de Trump en el siglo XXI no se basó en la construcción de edificios, sino en la venta de su imagen. En 2004, el debut de The Apprentice en NBC cambió la percepción pública de Trump, presentándolo como el CEO definitivo ante millones de hogares. Este programa no solo le proporcionó ingresos directos por $427 millones, sino que revivió su capacidad de licenciar su nombre a nivel mundial. A partir de 2010, The Trump Organization se transformó en una entidad de licenciamiento masivo. Se vendieron derechos para usar el nombre Trump en todo desde edificios residenciales en Panamá y Estambul hasta productos de consumo como filetes, vino y fragancias. Este modelo de negocio de activos ligeros permitió a Trump acumular riqueza con un riesgo mínimo de capital. La revolución financiera de 2024-2026. Al entrar en su segundo mandato presidencial en 2025, la fortuna de Trump dio un giro radical hacia los activos intangibles y digitales. El lanzamiento de Trump Media and Technology Group, TMTG, propietaria de Truth Social, creó un nuevo motor de riqueza. A pesar de los ingresos operativos limitados, la valoración de mercado de la empresa se disparó debido a su base de seguidores políticos, elevando su patrimonio neto a niveles históricos. La nueva composición de la riqueza de Trump 2026. Según estimaciones de Forbes y Bloomberg, la composición de la fortuna de Donald Trump en 2026 ha cambiado drásticamente. Trump Media, la empresa que cotiza como DJT, se valora entre $2.000 y $3.000 millones, un capital construido sobre pura atención y poder político. Su cartera de campos de golf supera los $800 millones, activos tangibles con un crecimiento sólido y constante. Los activos criptográficos ya superan los $1.200 millones, impulsados por meme coins como Dollar Trump y stablecoins como USD1. Y finalmente, el negocio de licenciamiento internacional supera los $400 millones, gracias a acuerdos estratégicos en Arabia Saudita, Omán y Vietnam. 3 lecciones de riqueza del modelo Trump. La trayectoria de Trump ofrece lecciones fundamentales para la comprensión del capitalismo moderno y la creación de imperios en la era de la información. El fracaso como herramienta de reorganización. Trump demostró que las bancarrotas no son el final, sino un proceso legal para limpiar el balance y sobrevivir a ciclos económicos adversos. La clave es nunca garantizar personalmente la deuda, si es posible, o ser tan grande que el acreedor no pueda permitirse tu caída. La marca es el activo más valioso. En un mundo saturado de oferta, el reconocimiento de marca permite márgenes de beneficios superiores. Trump pasó de ser un constructor de edificios a ser un vendedor de un estilo de vida, lo que le permitió cobrar millones por simplemente poner su nombre en la propiedad de otro. Pensar en grande y mantener el control de la narrativa. Según The Art of the Deal, pensar en grande es una profecía autocumplida. Si convences al mercado de que tu proyecto es el más grande y lujoso, atraerás el capital y la atención necesarios para hacerlo realidad, independientemente de los fundamentos económicos iniciales. Conclusión. El legado del imperio Trump. La historia de Donald Trump es el testimonio de una voluntad inquebrantable de ganar y de una capacidad de adaptación única ante las crisis más profundas. Desde los bloques de apartamentos de Queens hasta los rascacielos de la Quinta Avenida y las finanzas digitales de 2026, su trayectoria subraya que el éxito no nace solo del capital, sino de la audacia para tomar riesgos y la decisión de nunca rendirse ante la adversidad. Su legado es la prueba de que en el siglo XXI la percepción puede moldear la realidad económica de una nación y de un imperio personal. Para el observador contemporáneo, la historia de Trump sirve como un recordatorio de que detrás de cada gran fortuna hay una narrativa cuidadosamente construida que merece ser analizada no solo por su valor financiero, sino por su impacto en la cultura y la psicología del poder mundial.